María tuvo 7 hijos. Segunda parte. Spinoza descubrió algo interesante. En la tradición judía del siglo I, cuando un rabino moría, era responsabilidad de la esposa preservar y transmitir sus enseñanzas íntimas, las que él no compartía públicamente. Exactamente lo que María Magdalena estaba haciendo. Ella no estaba inventando revelaciones, estaba cumpliendo su papel como viuda de un rabino judío. Y hay más. En los evangelios canónicos existe un detalle que pasó desapercibido durante siglos, un detalle que solo tiene sentido si entiendes las costumbres matrimoniales judías. ¿Recuerdas la resurrección? ¿A quién se le apareció Jesús primero? A María Magdalena, sola en el jardín, antes que a los discípulos, antes que a Pedro, antes que a Juan. En la tradición judía, el marido tenía la obligación de aparecer primero ante su esposa en momentos de gran importancia. Era un deber sagrado. Jesús estaba siguiendo el protocolo matrimonial judío incluso después de la muerte. Spinoza se dio cuenta de esto y comenzó a buscar más evidencias en los propios evangelios y encontró algo extraordinario en Juan 20:17. Cuando María reconoce a Jesús resucitado, él dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero la palabra griega original no es tocar, es aptu, que significa agarrar, apoderar, abrazar íntimamente. Jesús le estaba diciendo que no se aferrara a él como una esposa se aferra al marido que regresa de un largo viaje. Era una intimidad conyugal que se estaba regulando, no una prohibición de contacto casual. Pero la Iglesia lo tradujo como tocar para ocultar la intimidad que había entre ellos. En 1896 se descubrió un papiro en Egipto, el Evangelio de María Magdalena completo, que tenía un pasaje que la Iglesia nunca quiso que conocieras. Jesús se aparece a María en una visión y le revela secretos sobre la naturaleza del alma. Pedro se enfurece y grita: ¿será que él realmente habló en particular con una mujer y no abiertamente con nosotros? Debemos volvernos y todos escucarla. ¿Será que él la prefirió a nosotros? Leví responde: Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo combatiendo contra la mujer, como hacen los adversarios. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Conoce muy bien, amó más que a nosotros. El lenguaje es inequívoco. Era conocimiento íntimo, amor conyugal. En 1945, en el Alto Egipto, cerca de la ciudad de Nag Hammadi, se descubrieron los 52 manuscritos, textos cristianos primitivos enterrados en el desierto, y en ellos María Magdalena aparece en al menos 5 evangelios diferentes, siempre en el mismo papel, siempre como la compañera especial de Jesús. En el Evangelio de Felipe es explícito. Había 3 que siempre caminaban con el Señor: María, su madre, su hermana y Magdalena, que era llamada su compañera. Su hermana, su madre y su compañera eran todas llamadas María, 3 Marías: madre, hermana y compañera. Koinonos en griego, la palabra usada para socia de negocios, compañera de vida o esposa. Decía: y la compañera del Salvador es María Magdalena, pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Los restantes de los discípulos se ofendieron con esto y expresaron desaprobación. Le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Besarla en la boca frecuentemente delante de los discípulos no era un beso de paz, era intimidad conyugal pública, era afirmación de estatus matrimonial, y los discípulos tenían celos. Cuestionaban abiertamente porque sabían que ella tenía acceso a Jesús de una forma que ellos nunca tendrían. Spinoza reunió todas estas evidencias y llegó a una conclusión inevitable. Jesús y María Magdalena estaban casados según las costumbres judías de la época. Pero entonces hizo una pregunta que lo cambió todo. Si esto era tan obvio en los textos primitivos, ¿por qué la Iglesia creó la narrativa de la prostituta arrepentida? En 591, el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón que cambió la historia para siempre. Declaró oficialmente que María Magdalena era la prostituta mencionada en Lucas 7, sin base bíblica, sin evidencia histórica, por decreto papal. ¿Por qué? Porque una esposa de Jesús era demasiado peligrosa. Representaba la igualdad entre hombres y mujeres. Representaba que el matrimonio era sagrado. Representaba que las mujeres podían tener autoridad espiritual. Pero una prostituta arrepentida, esa sí era útil. Mostró que las mujeres eran pecadoras por naturaleza, que necesitaban redención a través de la Iglesia, que su lugar era de sumisión y penitencia. Transformar a la esposa en prostituta no fue un error teológico, fue una estrategia política genial y funcionó durante 1500 años, hasta que los arqueólogos modernos comenzaron a encontrar evidencias físicas.
En 1980 se descubrió una tumba en Talpiot, un suburbio de Jerusalén, una tumba familiar judía del siglo I, y en las paredes estaban grabados nombres en arameo y griego: Jesús, hijo de José; María, José, Mateo; Judas, hijo de Jesús, y Marianne y Mara. Marianne y Mara, los dos nombres por los que María Magdalena era conocida en los textos antiguos. Una tumba familiar con Jesús, sus hermanos y su esposa, exactamente lo que Spinoza había deducido 3 siglos antes. Cuando este descubrimiento se hizo público, la Iglesia no negó la autenticidad de la tumba, no presentó evidencias contrarias, simplemente dijo que no era relevante para la fe. No era relevante que Jesús tuviera una familia, no era relevante que estuviera casado, no era relevante que la base de 2000 años de celibato clerical fuera una mentira. Spinoza sabía que esto ocurriría, por eso escribió todo, por eso preservó las evidencias, porque sabía que un día alguien tendría el valor de contar la verdad completa. Pero aún falta una pieza que está escondida en el análisis que Spinoza hizo de los nombres de los hermanos de Jesús. Recuerda la lista: Santiago, José, Simón, Judas y sus hermanas. Spinoza notó algo que ningún teólogo había percibido antes: esos no eran nombres aleatorios. Eran nombres con un significado político y religioso específico. Santiago es Jacob en hebreo, el nombre del patriarca que se convirtió en Israel. José es el nombre del hijo favorito de Jacob, el que salvó al pueblo en Egipto. Simón es el nombre de uno de los hijos guerreros de Jacob. Judas es el nombre de la tribu real. Estos eran nombres de resistencia, nombres que conectaban a la familia de Jesús directamente con la herencia judía de liberación. José y María no solo estaban creando una familia, estaban creando una dinastía. Y aquí es donde la cosa se pone realmente peligrosa para la narrativa oficial. Si Jesús tenía hermanos con nombres tan políticamente cargados, eso significa que toda la familia estaba involucrada en el movimiento de resistencia judía contra Roma. No era solo Jesús el revolucionario, era toda la familia. Y si María tuvo 7 hijos, como Spinoza calculó, incluyendo las hermanas mencionadas en plural, eso significa que pasó al menos 15 años embarazada y amamantando. 15 años siendo madre activa, cuidando una casa llena, apoyando a un esposo carpintero, criando futuros líderes religiosos. ¿Dónde queda la Virgen etérea flotando en nubes de incienso que la Iglesia creó?